La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, todos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 31 del rompecabezas bíblico, profecía de Abdías o Obadia. Obadia en hebreo, que viene de la palabra Ebed y del nombre divino, Ebed Yah, o el siervo de Dios. Se dice de Obadia que fue un converso de Edom. Si ustedes leen comentarios judíos acerca de la profecía de Abdías, de los comentarios interesantes es que este personaje, Abdías, es el personaje que aparece con Elías y le dice a Elías, porque en la época del rey Acab, el rey Acab andaba buscando a Elías para matarlo, y Abdías o Obadia era un siervo de Acab, y anda por ahí Acab en el campo, y de repente Abdías se encuentra con Elías, y ese episodio que menciona que Abdías se encuentra con Elías, según comentarios judíos, es una referencia a este Abdías. Se dice que este Abdías o Obadia es un converso de Edom, es decir, alguien que desciende de Esaú o de Edom y que se convirtió a la fe hebrea, a la fe de Israel, y por eso es que Abdías o Obadia es como un ejemplo, un personaje ejemplar de lo que Dios va a hacer al final de los tiempos a nivel masivo. A nivel masivo, Dios va a rescatar a personas como el profeta Abdías, y fíjense qué interesante, si esto es así, un descendiente de Edom que se convierte y se encuentra con Elías, y la profecía de Elías tiene que ver con los últimos tiempos. Y esta profecía de Abdías habla del día del Señor. O sea que hay una serie de requisitos que tienen que cumplirse para que venga el día del Señor. El día del Señor va a venir cuando se cumpla un aspecto muy importante de la profecía de Abdías. Y Abdías o Obadia, como un típico ejemplo de alguien que se convierte siendo un país enemigo como Edom, él representa a todos los conversos sinceros. Obadia o Abdías es el equivalente masculino de lo que sería Ruth la Moabita. ¿Se acuerdan de la conversión de Ruth? Bueno, pues algo equivalente a eso es Abdías. Es por eso que cuando alguien todavía actualmente es una costumbre que se utiliza, si actualmente tú te conviertes al judaísmo rabínico, recibes uno de los nombres que recibes ya por default, es el nuevo nombre hebreo que te da. En tu certificado de conversión aparece tu nuevo nombre hebreo y se te pone Ben Abraham, Yosef Ben Abraham, o el nombre que tengas en hebreo, y hijo de Abraham. Y eso implica que ya eres considerado hijo de Abraham, ya tu pasado ya no importa, ya Sánchez Vilchi ya no importa, ya esos apellidos ya quedaron atrás. Ahora ya tu nuevo nombre es
en este caso, Yosef ben Abraham, o también se utiliza el nombre de Obadia. También te pueden poner Yosef ben Obadia. Entonces, cuando veas a alguien que sea ben Abraham o ben Obadia, podría ahí haber una implicación de que es un converso, alguien que se convirtió. No necesariamente, pero es probable que alguien que dice ben Abraham o ben Obadia es un converso de entre las naciones. Y texto introductorio de la profecía de Abdías, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, porque cercano está el día de Jehová, cercano está el día del que será, del que es y el que fue, sobre todas las naciones, el día del Señor. El tema de la profecía de Abdías, el día del juicio, el día del Señor. Cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quién es quien causó el máximo exilio y la máxima destrucción a lo que quedaba de Israel? Relacionada con la plaga de langostas, relacionada con la estatua de Nabucodonosor, la parte del hierro. ¿Quién es quien causó el máximo mal? Relacionado con la bestia terrible que vio Daniel, Roma. ¿Ok? Y esa es una confirmación, y se los digo porque en algún momento se van a topar con comentarios que niegan la conexión de Edom con Roma. En algún momento van a ver algún comentario por ahí que te dice, no, ¿y quién dice eso de que Edom es Roma? ¿Quién de eso dónde dice? Y te van a tratar de decir que eso no es así, pero pues una vez más, todo el contexto de la profecía hasta los últimos tiempos implica que Edom va a quedar hasta los últimos tiempos. Edom tiene que ver con Amalek y dice que habrá guerra con Amalek hasta la última generación. O sea que, pero el punto es, no podemos identificar a Edom, porque Edom como nación, efectivamente Edom como nación desapareció. O sea, en tiempos bíblicos tienes ahí que Edom, y se habla de Edom, de Moab, de Amón, pero en estos tiempos busca en el mapa dónde está Edom y no está, no aparece Edom como país, como nación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desapareció como nación, pero su semilla, su simiente está mezclada. Entonces, ¿qué en el territorio de Edom bíblico, qué hay actualmente? ¿Qué país está ahí en el territorio de Edom? El país actual de Jordania. Entonces, pero pues ya ha habido un montón de mezclas ahí, prácticamente ahí viven árabes, pero pues ha habido mucha mezcla y ya, a fin de cuentas, a nivel racial, a nivel de quién es quién, ya nadie puede saber. ¿Dónde quedó la bolita? Pues ya quedó todo mezclado, ya solo Dios sabe quién es simiente de quién. Solo Dios sabe eso. Y el que al final del tiempo va a separar el trigo de la cizaña y va a separar las simientes, de eso se va a encargar el Señor. Y se los comento porque, por un lado, vemos aquí en este texto que el juicio y el día del Señor va a venir cuando se juzgue el pecado de Edom. ¿Qué quiere decir? Que Edom se mantiene hasta el final. Y vamos a ver todas las secciones de esta carta. Por ser una carta tan pequeñita, una profecía tan pequeñita, ni siquiera la vamos a dividir en capítulos, la vamos a dividir en versículos, porque es un solo capítulo. Entonces son 21 versículos. La primera sección vamos a tomar versículo 1 al 9 como primera sección, profecía contra Edom. Segunda sección, versículos 10 al 14, la lucha de Esaú contra Jacob. Y por último, versículo 15 al 21, restauración de Jacob. Fecha en que se escribió, bueno, si este Obadia es el siervo del rey Acab, que se presentó ante el profeta Elías, entonces la fecha es entre el año 848 o 841 antes de Cristo. Si es otro Abdías, también se dice que pudo haber sido otro Abdías de la época de la destrucción de Babilonia, alrededor del año 587 al 586, entonces esa es otra posibilidad. Ok,
vámonos a la primera sección, versículos 1 al 9. Profecía contra Edom. El tema central, el día del Señor y el juicio de Edom. Y una vez más, para derribar los argumentos de que Roma no es Edom, bueno, pues el juicio a quien más destrucción causó al pueblo de Israel es para los últimos tiempos. Entonces, pues, ¿quién es quien más destrucción causó al pueblo de Israel? Y el exilio más largo de la historia, pues por supuesto que fue Roma. Entonces, Abdías capítulo 1, versículo 1 al 9 dice, visión de Abdías, hemos escuchado el pregón o el anuncio de parte del Señor y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho Dios el Señor acerca de Edom. ¿Qué significa Edom? Rojo, algo que es rojizo, en referencia a cuando nació Esaú, que era pelirrojo, y le pusieron por eso Edom. Y este es el anuncio con respecto a Edom en los últimos tiempos. ¿Dónde está Edom? Está mezclado entre las naciones, pero este es el decreto a Edom. ¿Quién recuerda en la época de Yeshua quién era Edom? En la época de Yeshua, quienes estaban representando muy activamente a Edom y tuvieron incluso que ver con el juicio y con la muerte de Yeshua. Herodes. Todos los Herodes, toda esa dinastía eran idumeos, eran edomitas. Entonces ellos eran conversos, algunos de ellos eran, o sea, por cuestiones políticas eran conversos, pero ellos eran llamados judíos, eran llamados reyes de los judíos y ni siquiera eran descendientes de Jacob. Entonces ahí podemos tener el indicativo de a quién se refiere el apóstol Juan en su revelación, en el Apocalipsis, cuando dice esos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esos son que estaban usurpando el trono de David, estaban a sí mismos identificándose como judíos, pero en realidad estaban persiguiendo a Jacob. Entonces ahí tenemos ya un indicativo también de cómo serán en los últimos tiempos, porque han ustedes escuchado seguramente todas estas ideas de conspiración, de que los judíos controlan el mundo, de que los Illuminati, que los Rothschild, han oído ustedes seguramente todas esas teorías. Bueno, es muy interesante que así como los Herodes estaban gobernando, tenían un poder muy grande en la época de Yeshua y le estaban causando un gran mal al pueblo de Israel. Según algunos comentaristas, yo he leído comentarios de rabinos diciendo que estos que han representado mal al pueblo judío y que actualmente pues sí controlan gran parte de la economía y todas esas cosas, estos judíos que controlan las finanzas, la banca mundial, todos estos dicen estos no son judíos, estos son edomitas. Y eso está muy interesante. O sea, wow, entonces se manifiestan como judíos para darle una mala fama al pueblo judío, para decir los judíos son los malos. Entonces, como que hay parte de verdad en que los judíos están causando todas estas cosas, pero estos que se manifiestan como judíos, que son ateos, que controlan industrias de pornografía y de cosas así terribles, bueno, sí tienen apellidos judíos. Sí, parecen ser judíos, pero son edomitas. Y eso está, wow, está la simiente, ahí está la cizaña que está mezclada. Y pues ya, ¿cómo saber quién es judío? Pues Pablo lo dijo. ¿Cómo saber quién es judío? No es el que lo es exteriormente, no es el que tiene un apellido, sino el que es judío es el que lo es en el corazón. El que está circuncidado en el corazón, el que vive de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Israel. Si no, pues aunque tenga apellido, aunque tenga toda la apariencia, pues nada te dice que es judío, porque todo está mezclado. Entonces, aquí viene el juicio a Edom en los últimos tiempos, y dice, levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he hecho pequeño entre las naciones y estás abatido en gran manera. A ti que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. La confianza que tenía Edom
la confianza que tenía todo este pueblo era por las ciudades y el territorio donde vivían. El territorio donde vivían, todavía en la actualidad, lo puedes recorrer, y es un territorio montañoso, es un territorio donde hay muchas cuevas. Por ejemplo, una ciudad muy famosa, antigua, de los edomitas, una ciudad muy antigua que de hecho es una de las maravillas del mundo actual. ¿Saben cuál ciudad? La ciudad de Petra. Entonces ahí está un lugar impenetrable, muy difícil de penetrar, con un acantilado, con un cañón que para llegar a la ciudad es bastante difícil. Y esas ciudades llenas de montañas que eran muy difíciles de conquistar eran lo que le daba la confianza a los edomitas de que no, a nosotros nadie nos puede conquistar. Y como tenían tantas cuevas en esos lugares, incluso esas cuevas se utilizaban como los bancos de aquella época. Y eso está súper interesante, porque los edomitas, por el territorio en el que vivían, eran los banqueros de aquella época. Eran los que guardaban las riquezas de las naciones, porque pues tenían tantas cuevas que ahí guardaban los tesoros los reyes de aquella época. Interesante la conexión de que estos banqueros actuales que guardan las riquezas del mundo, interesante la conexión, que piensan que no somos dueños de todo, somos dueños de las corporaciones, somos dueños del Banco Central, somos dueños de todo. Y vean lo que dice: si por la noche te atacaran ladrones o bandidos, ¿no te robarían solo hasta quedar satisfechos? Si a tu viña entraran los vendimiadores, ¿no dejarían algunas uvas? Pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? ¿Cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? ¿Ok? Ve lo que dice: al final voy a acabar con toda tu riqueza. Todos tus aliados te han engañado, te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. ¿Y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú? Fíjense lo que se habla de Edom también. Gente sabia de Edom. O sea, que es un pueblo bastante inteligente. Y dice: voy a acabar, voy a hacer que perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú. Palabra del Señor. Ay, Temán, tus valientes serán amedrentados o asustados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. Y ahí termina la primera parte. Primera parte, anuncio de la caída. Primera parte, anuncio de que toda tu sabiduría, todas tus riquezas, todo lo que acumulaste, al final se te van a voltear tus aliados. Segunda sección, versículos 10 al 14, y se van a dar en estos versículos las causas del castigo, las causas del juicio a Edom. Vean lo que dice: a causa de la violencia con que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Y para los que cuestionan que Edom es Roma, ¿qué descripción, qué otro pueblo, conociendo ya la historia de la nación, qué otro pueblo encaja tan perfectamente con la descripción que va a ser Abdías o Obadia de esta nación? Vean lo que dice: a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Ahora, metamorfosis. Roma dejó de ser un imperio político, metamorfosis, y se convirtió en un imperio religioso. Y ahora considera cuando hace el switch, y los que conocen la historia del cristianismo, la historia de la Iglesia Católica y todo el switch, cómo trató a sus parientes cercanos, a su origen, de donde salió la fe cristiana. Dice: te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, y ponte a analizar la historia de la actitud de la Iglesia ante las tragedias del pueblo judío. ¿Cómo ha actuado la Iglesia? De hecho, una de las razones por la cual el judío está tan resentido en contra de la Iglesia, en contra del cristianismo, es por la actitud de la Iglesia en tiempos críticos.
Ya ni siquiera hablemos de la persecución causada por la misma iglesia, esa ya obviamente ya es exagerado, pero ocasiones como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo el Papa ante Adolfo Hitler y toda esta persecución? ¿Cuál fue la actitud histórica de la iglesia de Roma? Dice, cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia. Fíjense, esta es una característica de Edom. No debiste hablar con arrogancia, Daniel 7. Y ahorita vamos a leer un texto de Romanos, un texto a los romanos, donde justo Pablo dice, no seas arrogante, Roma. No sean arrogantes, romanos. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel. Ahí está un monumento. Para quien dude, ahí está un monumento en Roma, el arco de Tito, con la menorá, los artículos del templo siendo llevados a Roma. O sea, más evidencia no puede haber. No debiste hablar con arrogancia en este terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. ¿Sí? ¿Qué descripción más exacta, incluso con lo que leemos en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 36, en relación a la salvación de los gentiles? ¿Y dónde dice este texto? ¿De dónde vamos a leer? De la carta de Pablo, ¿a quiénes? A los romanos. Y ve lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Y qué era lo que quedaba de Israel en tiempo del apóstol Pablo? Cuando dice han tropezado los de Israel, ¿qué quedaba de Israel? La casa de Judá. ¿Ha tropezado Judá para que caiga, para que ya se quede ahí posteada? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ok? Para provocarles a celos. Que la casa de Judá tiene que ponerse celosa cuando vengan los gentiles. ¿Por qué? Porque la casa de Judá es el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Qué hizo cuando vio que llegó el hijo pródigo? Se llenó de celos. No quería entrar. ¿Y cuál fue la característica y la expresión del hijo mayor? Yo siempre te he servido. Yo siempre te he estado sirviendo. ¿Y cuál es la actitud de Judá? Yo sirvo al Señor. Yo guardo sus mandamientos. Yo siempre estoy ahí guardando. Y ve a estos gentiles que vienen. Y aquí está el misterio. Su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La restauración de la casa de Judá. Porque a vosotros hablo gentiles, a ustedes les hablo romanos. Porque esta carta es a los romanos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando Judá reconozca, cuando los rabinos digan sí, entregamos sangre inocente, cuando los rabinos digan sí, mirarán al que traspasaron, en ese momento, ¿qué pasará? Resurrección entre los muertos. Se acabó la historia. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahí hablando de la casa de Judá, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿De dónde viene la salvación? La salvación viene de los judíos. Yeshua es la raíz de la casa de Judá. Y ahí están los gentiles que están siendo injertados,
Y dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y vean lo que dice, no te ensoberbezcas. Lee la profecía de Abdías. No te llenes de arrogancia, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. De eso se trata la profecía de Abdías. No te voy a perdonar, Edom, por haberte jactado, por haber sido arrogante, por haberte gozado en el mal de mi pueblo. Y esto es algo que es muy doloroso y muy triste cuando escuchas a un predicador diciendo esos judíos. Ya nada más desde que dice con esa actitud esos judíos rechazaron a Jesús, no saben ni lo que está diciendo. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y para entender mejor toda esta profecía del olivo y del olivo silvestre y todo eso, ahí en la profecía de Isaías se habla de eso, se usa también el símil o la parábola de la vid que produjo uvas silvestres. Ahí se puede entender mucho más este texto. Y versículo 25 viene un texto clave, ahí en Romanos 11. Versículo 25 dice, porque no quiero hermanos, y otra vez a quién se lo está diciendo, a los romanos. Les está llamando hermanos a los romanos. No quiero hermanos romanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que era lo que quedaba de Israel en ese momento, la casa de Judá, ha ocurrido endurecimiento en parte, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado Meló Agoim, la llenura de las naciones. La profecía de Jacob sobre Efraín, de ti vendrá Meló Agoim, de ti vendrá la plenitud de los gentiles. O sea que esto es una referencia a que Judá va a abrir los ojos cuando venga la plenitud de los gentiles que son descendientes de Efraín, y cuando regresen, entonces Judá, ahí está, el hijo pródigo que regresa y el hijo mayor que finalmente, convencido por el papá, tiene que entrar a la casa. Y luego todo Israel será salvo. Y cuando esto se cumple, entonces todo Israel es salvo. Judá y las 10 tribus, ahora sí ya todo Israel es salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, el anuncio de este rey de los judíos, son enemigos. En cuanto a, ¿qué es el evangelio? El anuncio de un reino, un nuevo reino, el reino del Mesías, el reino del hijo de David. En cuanto a eso, en cuanto a que Yeshua es el rey, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no les puede quitar el don, el llamamiento a ser una nación santa que les dio, no puede hacerlo. Pues como vosotros también en otro tiempo, hablándole a los gentiles, los romanos, que ahí está Efraín, la casa de Israel, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué les suena? ¿Qué les suena de inmediato? Ustedes no tenían misericordia sobre ustedes, ahora ya alcanzaron misericordia. ¿Qué profecía? Lo Ruhamá, no compadecidos, no había misericordia para ustedes, pero ahora recibieron misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Ambas casas fueron desobedientes. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Y cómo te quedas? Ya que entendiste todo el plan, ¿cómo te quedas? Pues como Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién se le ocurrió darle este consejo? ¿A quién se le ocurrió este plan de redención? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y este es un versículo crucial que tienes que tener taladrado en tu alma, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y cierre final de la profecía de Abdías, versículos 15 al 21, viene la restauración de Jacob. ¿Qué tiene que suceder para que el reino sea del Señor? ¿Qué tiene que suceder para que se cumpla la oración del Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Qué decimos todos los días? Venga tu reino. ¿Qué tiene que suceder para que su reino venga? Abdías 1, 15 al 21 dice: la exaltación de Israel, ya está cerca mi día contra todas las naciones. Y lo mismo que hiciste se hará contigo, sobre ti recaerá lo que mereces recibir. O sea, Edom, Roma. Así como en mi santo monte ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella siempre todas las naciones. La beberán hasta la última gota y será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve. Será un remanente santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En el monte de Sión, al final de todo, habrá un remanente que se salve. ¿Quién lo salvó? Le pondrán por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al final, trata de imaginarte esta escena, tú y yo en el monte de Sión, viendo el desenlace final, y dice: la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama. Aquí está la restauración, aquí está la casa de Yosef, la casa de Judá juntas. La casa de Yosef será el fuego. Efraín, Yosef representa a las 10 tribus del norte. La casa de Yosef será llama y la casa de Esaú será estopa. O sea que, ¿qué producirá el juicio de Roma? El despertar de la casa de Yosef. O sea que cuando la casa de Yosef, que ¿dónde está? Según Oseas, ¿dónde está? En Occidente. La Iglesia Católica, prácticamente, los que ya conocieron, los que estudiaron en la materia tiempo de Reforma, la historia y el catolicismo y el protestantismo, siglo XV, siglo XVI, lo que empezó a pasar en Europa, ¿qué fue lo que salvó a la Iglesia Católica de que prácticamente todos se hicieran protestantes en Europa? ¿Qué fue lo que le inyectó oxígeno a la Iglesia Católica? ¿Quién recuerda? Curioso que pasa de manera simultánea. Curioso que muy cerca está por comenzar la Reforma Protestante en Europa, y muy cerca, en el mismo tiempo, está por venir Cristóbal Colón a América. Fíjense qué cosa tan increíble, que el protestantismo empieza a conquistar gran parte del pensamiento de Europa. La Iglesia Católica estaba llegando a su fin. ¿Y qué le inyecta recursos? ¿Qué le inyecta gente? La conquista de América. La conquista de todos los indígenas y toda la gente, todos los que vienen acá a imponer la religión católica a toda Latinoamérica. Gracias a eso, y a que todas las joyas y todo el oro y todo lo que se sacó de América para llevarlo a la corona Isabela Católica y a la corona de España, gracias a eso, otra vez floreció la Iglesia Católica. ¿Qué sería la Iglesia Católica romana sin Latinoamérica? Ahora entienden por qué este papa latino, hispano, porque saben que se le está aún Latinoamérica, también el protestantismo está creciendo bastante también en Latinoamérica. Entonces, lo que le inyectó algo a la Iglesia Católica fue la conquista de todos estos indígenas en Latinoamérica. Pero prepárate para esto, porque aquí está el misterio de lo que Dios va a hacer al final de los tiempos y por qué creo que Latinoamérica es crucial, es clave. Dentro de las historias que lees de la conquista y de las teorías de Cristóbal Colón, de que Cristóbal Colón era judío, y ya hay muchas evidencias de que efectivamente Cristóbal Colón era judío, y quien le financió y quien aportó dinero para el tema de las carabelas y venir a América era
dinero judío, también era gente que estaban pensando, por cuanto ya veían la persecución judía en España y todo eso, había teorías por ahí de que iba a ir Cristóbal Colón y donde iba a llegar iba a encontrar a las tribus perdidas de Israel. Esa era una de las teorías que se decían por ahí, hay que ir por las ovejas perdidas. Y otra de las teorías es que la Iglesia Católica sabía efectivamente que las tribus estaban por otro lado en las Américas, en las Indias, y al ir a evangelizarlas con la Iglesia Católica era como de una vez por todas ya borrar todo vestigio de Israel. Esas son cosas así fascinantes, pero lo increíble es que, esas serán las ideas que habrán tenido, pero lo interesante es que cuando venga el juicio, dice, la casa de Joseph será llama y la casa de Esaú será estopa. O sea, en lo que se convirtió Esaú, en lo que se convirtió, que es este imperio religioso, terminará, se va a hacer chicharrón. ¿Cuándo? Cuando despierte la casa de Joseph. Cuando la suficiente gente de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de España, Portugal y Latinoamérica haya tomado el curso de Historia de una Familia, el curso básico de Chava y Gretel y todo su equipo, se va a incendiar Esaú como estopa y ya no quedará nada de Esaú y resurgirá Israel. Fíjense lo que dice. La casa de José será llama y la casa de Esaú será estopa y arderán y se consumirán, ni un solo resto quedará de la casa de Esaú porque el Señor lo ha dicho. O sea que la casa de Joseph está camuflajeada, está como el caballo de Troya dentro de la casa de Esaú, pero curioso que también en la casa de Esaú están los falsos judíos. Ahí está el trigo y la cizaña. Pero cuando la casa de Joseph es despertada, entonces se consume. Quien va a traer el juicio a Roma religiosa son las 10 tribus de Israel. Es Joseph. Y dice, los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín tomará posesión de Galad. Aquí ya es la recuperación de la tierra. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Sarepta. Y ahí Sarepta no se sabe a ciencia cierta dónde será. En hebreo dice Tzarfat, y Tzarfat es Francia. Entonces, esto indica que, entonces la conquista de Israel, el territorio será hasta Francia. Eso no lo prometió Abraham, pero está interesante lo que dice aquí. Dice, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, y ahí está ya, clarísimo, los cautivos de Jerusalén. ¿Quiénes son los cautivos de Jerusalén? Destrucción de Jerusalén en el año 70, destrucción del templo. Muchos judíos fueron llevados y vendidos en los mercados en Europa, fueron llevados a la península ibérica. Ya había judíos en la península ibérica desde los tiempos del rey Salomón. Llegan estos cautivos de Jerusalén allá. Es precisamente a ellos a los que Pablo les escribe su carta a los romanos. Su carta a los romanos es a judíos que andan en este territorio, y la intención del apóstol Pablo, cuando él escribe su carta a los romanos, su intención es ir a España. ¿A quién va a ir a buscar Pablo a España? Ahí él mismo lo menciona. Y de hecho, ya no dice en Romanos, ya no dice en el libro de los Hechos, ya no dice si Pablo llegó a España, pero según la historia, según algunos historiadores, el apóstol Pablo sí llegó a España. Llegó a un lugar que se llama Tarragona, llegó ahí, de hecho hay una estatua del apóstol Pablo en Tarragona, que llegó ahí, y en búsqueda de quién iba el apóstol Pablo, pues de estos de los que habla aquí la profecía de Abdías. Pero no contaba el apóstol Pablo con la astucia de Dios y del internet y de los cursos y de toda esta información que se está dando ahora a los cautivos de Jerusalén, que ya no nada más están en Sefarad, sino en todos los territorios que Sefarad conquistó. Si tú vas al palacio de los reyes en Madrid, ¿cómo se llama el palacio? ¿Cómo se llama un museo? El museo de los reyes ahí en Madrid.
¿te acuerdas cómo se llama? Y tengo aquí a unos españoles. Hay un palacio, hay un museo donde vas a ver toda la historia de los reyes de España y todo eso. Y hay una sala, estos españoles no saben, ¿no? Bueno, ¿el qué, perdón? Bueno, se les olvidó. Pero bueno, ahí hay una sala donde está el trono, donde se siente el rey, literal, cuando hay alguna cena del rey de España actualmente, donde hay un salón impresionante, y ahí hay un mural con las pinturas de todas las conquistas de España. Y hay una frase ahí que dice, el sol nunca se pone en España, hablando de todos los territorios conquistados por España, porque no nada más es Latinoamérica, es las Filipinas, es muchísimos lugares que España conquistó. Y interesante, todas las conquistas de España, el idioma español, todo lo que conquista España, y ahora sí ponte a considerar la estrategia divina. Todo lo que conquista España viene a todo lo que es Latinoamérica, porque de Estados Unidos para arriba esa es otra historia. Ahí están los protestantes, los puritanos de Inglaterra. Ahí en Estados Unidos más claramente tienes a Efraín. Las tribus de Israel, sin duda, Efraín están Estados Unidos hacia arriba. Pero los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad y que de ahí vienen hacia Latinoamérica y todo lo que conquista España, ¿qué crees? No es Efraín, es Judá, es la casa de Judá. O sea que, según tu fisonomía, vienes de España, porque ¿quién vivía aquí en estos territorios de Latinoamérica? Civilizaciones prehispánicas, que quién eran mayas, aztecas, toltecas, y bueno, si alguien tiene más descendencia de ese tipo, entonces estarías más conectado con Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín fue a todas las naciones, se mezcló con todas las naciones y muchísimos indicios de las costumbres, de las prácticas, incluso idólatras, incluso abominables de estas antiguas civilizaciones, pero también conocimiento que tenían como los mayas y muchos de esos, se conectan con las tribus de Israel, porque eso fue mucho antes. Entonces, ¿qué tenemos en el continente americano? Incluso con los pieles rojas y con toda esa gente antes de que vinieran los europeos acá, ¿qué tenemos en el continente americano antes de que vinieran los europeos? Tenemos descendientes de las tribus de Israel. Y hay muchas cuestiones que conectan a los apaches, a los pieles rojas con las tribus de Israel e incluso las civilizaciones prehispánicas. Muchas coincidencias. Entonces, los que decían, oye, pues Cristóbal Colón hay que financiarlo y todo porque quizás se encuentre con las tribus de Israel, y por otro lado, la estrategia católica de ir y conquistarlos, porque sí puede ser que ahí hay israelitas, entonces puede ser que hay en el aire parte de lo que está aquí escrito, que Dios se lleva a Occidente a sus ovejas, porque ¿hace cuánto tiempo fue el exilio de Asiria? ¿Cuántos años antes de la conquista de América fue el exilio de Asiria? ¿Cuántos años antes? ¿Cuántos años antes del descubrimiento de América fue? ¿Cuántos años? Échenle cuentas. ¿Cuántos años antes del descubrimiento de América fue la dispersión de las tribus del norte de Israel a Siria y hacia todas las naciones? 2200 años. ¿Ustedes no creen que en 2200 años las tribus llegaron a Occidente? Porque cuando el león venga rugiendo, ¿de dónde vendrán? De Occidente. Entonces, ¿qué tenemos en el descubrimiento de América y en la conquista de América? El inicio de la unión de las dos casas. Nada más que sin saber nadie su identidad. Sin saber nadie su identidad. Es interesante que, por ejemplo, se cuenta en las leyendas y que Moctezuma y que pues se rindieron muy fácilmente porque ellos tenían como una profecía de que iba a venir un hombre blanco de lejos, que iba a venir de retorno, como a conquistarlos. O sea, tenían ciertas profecías, ciertos indicios por los cuales ya no se resistieron tanto. Entonces, hay mucho tema para
para especular sobre eso, porque pues hay muchísima información al respecto. Les digo que, no sé si ya les había platicado que una amistad que tenemos en Guatemala, que fue esposa de un presidente de Guatemala, me regaló una investigación que se hizo en una universidad, bueno, lo hicieron en una universidad de Guatemala, pero que con cooperación de otras universidades, y me lo regaló. Yo tengo esa tesis, es una tesis de el origen de civilizaciones prehispánicas, mayas y todos esos pueblos que habitan en lo que fue Centroamérica, América y Sudamérica, y toda una investigación. No me he tomado el tiempo para leerla porque está grandísima, le he dado un poco una ojeada, y según esta tesis, estas tribus son descendientes de las tribus de Israel y presentan un montón de pruebas y de evidencias. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, la casa de Judá, que es expulsada, viene a Latinoamérica, y a quien es quien conquista la iglesia y se llena de otra vez de gente, pues de todos estos indígenas y de judíos que vienen huyendo de la persecución en España, y ya que hay en Latinoamérica pues toda una mezcla de las civilizaciones antiguas y lo que viene de España. Que ¿quién viene de España? O sea, ¿quién se saldría de España en esa época a un territorio donde saben que hay puros indígenas? ¿Quién se saldría si no es por muy buenas razones de persecución? Entonces, bueno, aquí está la profecía. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, lo que es el sur de Israel, que todavía no se ha poblado al nivel que debería, y que, de acuerdo al primer ministro de Israel, David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, dijo que el futuro de Israel estaba en el desierto del Negev, que ahí estaba el futuro de Israel. Es el 60% del territorio de Israel y es el territorio que no se ha desarrollado como el resto. ¿Y qué está esperando ese territorio? Que regresen los dispersos de Jerusalén en Sefarat. Y hay una organización, y todo esto que les estoy diciendo no crean que yo lo deduje, ahí se me ocurrió. Hay organizaciones serias que tratan todos estos temas. Hay una organización en especial en Israel, en una ciudad llamada Natania, y yo fui a una de las conferencias en esta organización. Esta organización en Natania es una organización que se dedica a investigar el paradero de los judíos sefardíes. De qué pasó con los judíos sefardíes que fueron a España, unos fueron a Marruecos, o sea, qué pasó con toda la persecución católica y todos los que llegaron a Latinoamérica. Y ahora lo que ellos están haciendo es promoviendo la búsqueda y el retorno de los judíos sefardíes a su herencia original. Y para que veas que esta que te estoy diciendo no es una alucine ahí que no tiene seriedad, el mismo país de España promulgó una ley aprobada por el rey de España para que los judíos que tienen alguna conexión, o los sefardíes, o la gente de Latinoamérica que puede encontrar alguna conexión con los judíos sefardíes, se les devuelva la ciudadanía. Expiró hace poco esa ley, pero Portugal, por ejemplo, todavía la tiene. O sea, para que vean que esto es algo serio. Y este instituto de que les digo en Natania, en Israel, también está conectada con universidades y todo. Y ellos tienen una conferencia que hacen. Yo fui a una de esas conferencias anuales y llegaron ahí académicos, llegaron historiadores, llegaron rabinos a hablar sobre las tribus, sobre los judíos sefardíes que están en Latinoamérica. Hicieron un cálculo de cuántos hispanos descienden de judíos y hablan de cifras impresionantes, cifras de más de 100 millones descendientes de judíos en Latinoamérica, y empiezan a dar cifras y datos y hablando de la profecía de Abdías justamente. Y uno de los datos que dijeron ahí que más me impactó, y citaron fuentes, yo no
no recuerdo las fuentes, en ese momento no las tomé, pero un rabino en particular me llamó mucho la atención, muy celoso, que lleva años investigando este tema de los judíos sefardíes y que ve el fenómeno de todo este movimiento de las raíces hebreas en Latinoamérica, que tiene sus pros y sus contras, porque todo este fenómeno que ellos ya lo saben de el cristianismo en Latinoamérica, que están volviendo a sus raíces hebreas, ellos ya saben qué está sucediendo, para ellos lo interpretan como el cumplimiento de la profecía de Abdías, y ellos ya tienen instituciones para que a estos cristianos que quieren saber más de judaísmo y quieren saber raíces hebreas, ya tienen la estructura para instruirlos y para convertirlos, pero convertirlos implica pues que terminen rechazando a Yeshua y que ya Yeshua pues se tome como algo del cristianismo que nada que ver. Entonces existen estas instituciones, pero les digo que este rabino que me llamó la atención lo que dijo que el despertar de los anusim o de los criptojudíos o de los judíos en Latinoamérica son las señales más exactas que tenemos para saber que el Mesías ya está cerca. Que si algo nos puede mostrar que el Mesías ya está súper cerca es los latinos, los hispanos que están volviendo a sus raíces judías, y menciona que eso será justo lo que cumplirá la profecía de Amós y la profecía de Abdías, el levantamiento del tabernáculo caído de David. Y cuando lo dijo, ahí sí ya casi me desmayo ahí mismo, porque me dice, porque así como David fue perseguido, estos judíos han sido perseguidos, incluso su identidad ha quedado medio perdida, han sido tomados como extranjeros, pero ellos son nuestros hermanos, y no solo son nuestros hermanos, son descendientes de la dinastía de David. Y cuando ellos regresen, se levanta el tabernáculo caído de David. Entonces ya ahí sí ya... Y no nada más lo dijo así por emoción, tienen fuentes para saber que estos latinos que son menospreciados, son como piojos, son en Estados Unidos, son los indocumentados, toda esta gente hispana que se están multiplicando como piojos, y que son actualmente en el mundo que es Latinoamérica, todos estos que nadie contaba con la astucia divina, lo último, lo débil, lo vil, de ahí el Señor, no me queda la menor duda, que va a levantar el tabernáculo caído de David. Y si esto es así, entonces está súper conectado. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Entonces vendrán al monte de Sión. ¿Quién habitó en el monte de Sión? ¿Quién nombró al monte de Sión el monte santo? El rey David. Entonces vendrán al monte Sión unos libertadores conectados con todos estos que vienen, y juzgarán al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Ahora entienden por qué no me tiento el corazón cuando hablo del catolicismo romano. No me tiento el corazón, porque estoy hablando de un sistema, estoy hablando de una bestia, estoy hablando de un imperio. Obviamente no estoy hablando de los católicos. ¿Por qué? Porque en estos católicos están personas preciosas de la dinastía de David, de las tribus de Israel. Ahí están. Pero hablando como sistema, es el momento de salir de Babilonia, y quizás a ti y a mí nos va a tocar cumplir la profecía. Oración por revelación de la pieza 31 del rompecabezas, justamente a Roma. Otra vez les voy a leer el pasaje, a ver si todo cuadra con el rompecabezas. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poderoso es para volverlos a injertar. Si tú y yo fuimos vueltos a injertar, quiere decir porque estamos relacionados con la casa de Judá, estamos volviendo a ser injertados, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Efraín, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque aquí quizás tú vas a decir, bueno, entonces ya no entendí, ¿qué soy Efraín? ¿Soy Judá? Entonces, ¿qué soy? Una mezcla. Si estás en Latinoamérica, tú exactamente eres más mezcla de ambas. Eres ambas, eres una mezcla de ambas, y lo que te consuele y te dé convicción. Así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Yeshua. Una dinastía nueva, la dinastía de David. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Texto a memorizar. Este es un texto largo a memorizar. Abdías 1, 18 al 21. La casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, todos juntos, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión. Esa es la redención final. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. ¿Quién juzgará a Esaú? Roma al final de los tiempos. Los salvadores, los remanentes, los que vengan de Sefarat, son los que juzgarán por todo lo que hizo Esaú, Roma, y el reino será del Señor. Vamos a orar. Padre, qué tiempo tan emocionante nos ha tocado vivir a nosotros, que ya podemos ver el desenlace de toda la historia, las conquistas y el desarrollo de este plan que tú estás por culminar en los últimos tiempos, Señor. Qué emocionante será aquel día cuando subamos al monte de Sión y tú juzgues los pecados de Esaú por haber menospreciado la primogenitura, y, Señor, la entrega de la primogenitura a la descendencia de Joseph y el reino a la casa de Judá. Te damos muchas gracias por ello, Señor, y no somos dignos de este llamamiento, pero como está escrito, los dones y el llamamiento son irrevocables.
Y aquí estamos cumpliendo ese llamamiento. Bendito sea tu nombre, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor desde Sión. Amén. Quisiera dejar un epílogo en esta profecía de Abdías, debido a que el día de ayer que hice la grabación, saliendo de la charla, mi querido amigo, hermano, colaborador y compañero de milicia, Chava, me empezó a platicar acerca de los piratas del Caribe y su conexión con los judíos sefardíes, los judíos de los que habla Abdías, precisamente, los judíos que fueron expulsados de Jerusalén y después fueron expulsados de España y se les robaron todas sus riquezas. Y toda esa historia, aquí mi amigo Chava me comentó acerca de un artículo que leyó y que les platicará a continuación, acerca de los famosísimos piratas del Caribe. Y ahora empieza a tener sentido porque nosotros estamos justamente en el Caribe, aquí muy cerquita de la isla de Holbox, una isla de piratas. Toda esta zona del Caribe es zona de piratas. Entonces al Señor le plació volvernos a traer a esta zona del Caribe y reconstruir o seguir conectando la historia de los judíos que fueron expulsados y que al final regresarían y juzgarían la soberbia, la arrogancia y el odio de Edom. Así que le paso cámaras y micrófonos a mi amigo Chava para que les cuente esta historia de los piratas del Caribe como epílogo de esta profecía, de esta pieza del rompecabezas de Abdías. Cuéntanos. Bueno, y no es exactamente la película Piratas del Caribe, pero está muy relacionada. ¿Qué pasó con estos piratas, con esto que se está comentando? Una vez que la corona española, la corona de Portugal también, saca a los judíos, los echa fuera por la Inquisición, llegan a América, y no solo aquí esta parte de México, sino digamos que de aquí hasta Sudamérica, todo Centroamérica, Sudamérica, se riegan esos judíos españoles y judíos portugueses. Después viene la corona española y todos conocemos que se empezaron a llevar las riquezas de los indios de aquí de América. Cuando los judíos se dieron cuenta, ¿qué sucedió en España y en Portugal con los judíos? Les quitaron su dinero a los judíos y los expulsaron. Cuando se dieron cuenta estos judíos, estas personas que estaban resentidas contra la corona española y la corona de Portugal, se dieron cuenta que se estaban llevando en barcos todos esos tesoros y se organizaron entre ellos y empezaron a quitarles todos esos tesoros a la corona española, a la corona de Portugal, y se ubicaron aquí en el Caribe, en Cuba, en Haití y en una isla llamada cerca de Haití llamada Isla Tortuga, que sale en la película de Jack Sparrow, ahí en la isla en la película estos del Piratas del Caribe, que quieren llegar a esa isla. ¿Por qué querían llegar a esa isla? Resulta que la comunidad más grande de judíos, y no solo eran judíos, también había judíos marranos, también pueden estudiar eso, había judíos marranos y había esclavos de gente de color, negros, que eran de esclavos que también estaban enojados con la corona española. Entonces, en esa isla Tortuga se organizó una comunidad bastante grandecita con escuelas, hospitales y sinagogas. Ellos se organizaron, estaban tan organizados que, por decir, un mes salían un batallón, salían en barcos a cazar esos navíos españoles, portugueses, y les quitaban los tesoros, se iban a Isla Tortuga y el otro mes salía otro grupo y se organizaban. Y esto, bueno, también yo creo que lo hicieron a una manera de la Biblia también, ¿no? Que se organizaban mientras unos cuidaban a sus familias, a sus hijos, otros salían, regresaban y después les tocaba a otro. Tengo
hay bastantes nombres. Ustedes una vez que se pongan a estudiar, se metan a estudiar, van a encontrar, nomás imaginen este nombre, un portugués llamado Moisés Cohen Enríquez. Moisés Cohen Enríquez. No sé si sea mexicano, holandés. Ya sabemos que este hombre asestó grandes golpes a las naves españolas que viajaban cargadas, llenas de riquezas de los indios de América a Portugal. Está otro nombre llamado Jacob Machach, que junto con su esposa Débora yacen en un panteón en el Caribe. O sea, tú buscas y vas a encontrar la lápida de ellos acá en el Caribe. Una vez que entres a este tema, te vas a dar cuenta que por todo América, desde México hasta Sudamérica, está lleno de estas historias. Esto es solo un poquito, solo la punta del hilito que te estoy dando, y de ahí no te imaginas todas las historias que van a encontrar. Por ahí hemos escuchado de un tal Barba Roja, Barba Negra, Barba Roja, Vas a encontrar muchas historias. Eran judíos que muchos de ellos a veces abandonaban, ya no querían más riqueza, ya se habían vengado tanto que decían, ya regreso mejor con mi familia y ya sigo con mi judaísmo, sigo con mi religión, sigo con mi familia, y se olvidaban. Otros no, otros decían, yo me quedo aquí. Dentro de ellos también había cristianos, gente cristiana, y otros que decían, yo no tengo nada que hacer, yo me uno a ustedes por simplemente aventura. Van a encontrar mucha historia, van a encontrar muchas información. Y la calavera, era la calavera con la que se identifican los piratas del Caribe, pues es algo que ellos hicieron a manera de identificarse. Eran judíos y al ver la bandera en un barco pirata, para que no se atacaran entre ellos, ya sea, este es de mi familia, este es judío también. Entonces ya no lo tocaban. ¿Okay? Entonces pensamos nosotros que eran personas malvadas que simplemente se dedicaban a matar, y se les conocía, les voy a dar nombres cómo se les conocía como justicieros, vengadores, exiliados rebeldes, delincuentes, marginados sociales, liberadores de esclavos, porque liberaban a los esclavos, los quitaban y vénganse con nosotros. Combatientes contra la Inquisición, luchadores sociales, codiciosos empedernidos, resentidos sociales, Robin Hood de la época, protagonistas de la historia, reivindicadores de su pueblo, asesinos despiadados, héroes, antihéroes, mercenarios a sueldo, modelos para imitar, modelos para rechazar, inventos fantasiosos. Todo esto con todos estos nombres, se les identificaba a los piratas del Caribe, porque eran familias judías que estaban resentidos contra la corona española y la corona de Portugal, porque los habían simplemente quitado su dinero, quitado toda su herencia y los habían expulsado de sus hogares. Eso es todo por hoy. ¿Por qué creen que habrán escogido el símbolo de la calavera, del cráneo, el cráneo y huesos? ¿Qué les recuerda? ¿Qué sentían de ellos mismos? Los huesos secos de Ezequiel capítulo 37. ¿Qué les parece? Algo impresionante. Entonces, bueno, ¿quién quiere formar parte de la nueva banda de los Piratas del Caribe, siglo XXI? Arrebatarle la herencia a quien nos la robó. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Bueno, pues con esto cerramos el epílogo de la profecía de Abdías y muchísimas gracias por haber escuchado esto y pasamos a la siguiente pieza del rompecabezas. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Mañana, ven a iluminar mi
Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó.